Mis amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, queridos invitados, familiares, ¿verdad?, de muchos de nuestros hermanos, les doy la más cordial bienvenida en este lugar que ha sido consagrado, ha quedado ungido delante de nuestro Dios. Hermanos, les saludo con el saludo de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes. Paz a vosotros, hermanos. Sírvanse tomar sus lugares, por favor, y pónganse cómodos, hermanos. Esta es su casa. Palabras de el bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 9, ¿ya estamos todos ahí, hermanos? Sí. Dice el verso 9, como el Padre me amó, también yo os he amado. ¿Estad en qué, hermanos? En mi amor. Estad en mi amor. Palabras, hermanos, muy, muy maravillosas. Dijo el Señor Jesucristo, como el Padre me amó, estad en mi amor. ¿Quién no desea estar en el amor de Cristo, hermanos? Yo creo que todos, ¿verdad? Amén. Todos deseamos estar en el amor de Cristo. Y Él es lo que nos ha pedido. Como el Padre me ha amado, dice así también yo he amado a mi Padre, estad en mi amor. Dice también el Señor en otra parte de aquí mismo, del capítulo 15, si me amáis, guarda mis mandamientos. La iglesia de Dios israelita, hermanos, hermanas, tiene, ¿verdad?, esta característica de tener la ley de Dios. Porque la ley de Dios, hermanos, son los mandamientos que el Señor dijo, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Esta iglesia que se va a reunir aquí, hermanos, y los que Dios va a traer, van a tener la oportunidad de encontrar aquí, hermanos, la salvación a través de guardar los mandamientos. Amén. Cuando el Señor Jesucristo, mis amadas hermanas, hermanos, estuvo aquí en la tierra, se acercó un joven rico. Y este joven se acercó preguntándole una pregunta que quizás tú también la tienes. Se acercó y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Esa pregunta, hermanos, yo creo que todos los seres humanos nos la tenemos que hacer. Porque hay una vida eterna después de la muerte, hermanos. No, nuestra felicidad no acaba, hermanos, en este mundo y llegando a la muerte. Hay una felicidad más después de la muerte. Porque si tú crees en Cristo y en este tiempo que te da la oportunidad de vida, lo aceptas y guardas sus mandamientos, Él le dijo a Marta y a María acerca de su hermano Lázaro. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, dice, el que crea en mí y esté muerto, vivirá. Esa es la esperanza de todos nosotros al guardar los mandamientos. Y si nos vamos a retirar algún día, hermanos, al polvo de la tierra, porque sabemos que todos hemos de morir, nos llevemos la esperanza de haber creído en el Hijo de Dios. Y si creímos en el Hijo de Dios, tenemos la esperanza de que cuando Él venga por segunda vez, porque Él prometió volver, dice que todos los que murieron en su nombre serán levantados los primeros. Serán primeros en levantarse del polvo de la tierra. Y reinar con Él 1000 años aquí en la tierra. ¿No les gustaría vivir 1000 años, hermanos? Amén. Y no solamente 1000 años, toda la eternidad después de los 1000 años. ¿Cuántos años vive el hombre en este tiempo, el ser humano? 70. Hasta 70 llegan, unos hasta pasar los 100. Pero, hermanos, si no tenemos la dicha de morir en Cristo, hasta los 100 años viviremos y ya no viviremos más. Porque los que no creamos en Cristo, hermanos, nos levantaremos después de los 1000 años. Pero ¿para qué nos levantaremos después de los 1000 años? Para ya, hermanos, recibir el pago por no haber creído en el Hijo de Dios. Pero los que se van a levantar en la primera resurrección van a vivir con Cristo 1000 años en la tierra y por consiguiente toda la eternidad.
Ese es el propósito de buscar a Dios y guardar sus mandamientos. Quiero llevarlos a Eclesiastés, capítulo 12, hermanos. Acompáñenme, por ahí le ayudan a mis hermanas, mis hermanos. Eclesiastés, un libro más sagrado de la Sagrada Escritura, hermanos, que nos dice estas cosas. ¿Ya llegaron todos ahí, hermanos? Ya, ¿verdad, hermano? Sí. Entonces, es el capítulo 12 de Eclesiastés. Y el verso va a ser, hermanos, el verso 6. Aquí sí quiero que todos ustedes, hermanos varones y mujeres, estén en esta lectura para que podamos, hermanos, tener este entendimiento. ¿Sí, verdad, hermano? Eclesiastés capítulo 12 y versículo 6. Quiero esperar aquí, mis hermanos, veo que están ojeando y quisiera que todos estén con su lectura, ¿verdad? Que todos, yo les doy tiempo, hermanos, no sé, ustedes con paciencia búsquenlo. Sí, ya están, ¿verdad, hermanos? Es el capítulo 12. Antes de leer el 6, lean el 1 conmigo, ustedes con su mirada. Dice el 1. Acuérdate de quién, hermanos. ¿Quién será el creador de nosotros? Dios. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años, de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu creador cuando eres joven, cuando tienes fuerza, cuando tienes vida, cuando tienes un buen entendimiento, porque van a llegar días en los cuales digas, ya no me acuerdo de las cosas, se me olvidan, ya no tengo contentamiento, ya no me siento feliz. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Pero si mi hermana, hermano, no buscaste a Dios o no te acordaste de Él en los días de tu juventud y llegaste a la edad adulta, y si en la edad adulta no lo buscaste y llegaste a la vejez, pero si Dios te ha preservado la vida hasta entonces, ahora sí vamos al verso 6. Dice el verso 6, hermanos. Antes que la cadena de plata, ¿qué le pase? Se quiebre. La cadena de plata es la juventud, hermanos. Dice, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro. El cuenco de oro es la edad adulta. La cadena de plata, la vejez, el cuenco de oro, la edad adulta. Dice, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda, porque hay una rueda en el pozo, hermano, que es con la que se saca el agua, ¿verdad? Con una soga. Y antes de que esa rueda también se quiebre, hermano, junto a la fuente, antes que ese cántaro, que es tu cuerpo, por la vejez o por la enfermedad, se muera o se quiebre, antes que la cadena de plata, quiere decir, antes que la juventud, antes que en la edad adulta el cuenco de oro, y antes que el cántaro se quiebre junto a la fuente, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿No lo hiciste cuando estuviste en la cadena de plata? ¿No buscaste a tu Creador cuando estuviste en el cuenco de oro, en la edad adulta? ¿Y no buscaste a Dios cuando ya eras como un cántaro? Que un cántaro, hermanos, ya por más viejo que esté, se quiebra. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Porque si no, hermanos, buscamos a Dios en estas tres edades, en la que Dios nos permita. A unos les permite en la edad joven, a otros en la edad adulta, a otros en la tercera edad. Pero vayamos hasta el verso 12. Y para que vean, hermanos, que no estamos hablando cosas inventadas, vean el verso 7, porque aquí ya habla de la muerte.
En el verso 6 nos habló de un simbolismo en las tres etapas de nuestra edad, pero el verso 7 ya nos habla de nosotros como polvo de la tierra. Dice el verso 7, y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu, sin duda de cada uno, vuelva a Dios que lo dio. ¿Sí, hermanos? Porque Dios es el que quita de ti el espíritu. Cuando tú dejas de respirar, es porque Dios ha quitado el espíritu que sopló en ti. Acuérdense que cuando Dios hizo al hombre, dice que lo formó del polvo de la tierra y sopló soplo de vida, y el hombre fue en alma viviente. Entonces, hermanos, ese soplo que Dios nos da cuando Él nos hace, ¿verdad? Hermanos, no lo presta. Pero cuando Él decide quitarlo, dejamos de existir porque ya no respiramos, quedamos inertes. Entonces vuelve a Dios que lo dio. Ahora sí, hermanos, verso 12. Dice el verso 12, ahora, hijo mío, nos habla a todos, a más de esto sea avisado. Date cuenta, no hay fin de hacer muchos libros, porque libros se pueden seguir haciendo, hermanos, no hay fin. Y el mucho estudio, aflicciones de la carne, cansa, hermanos. Verso 13, el fin de todo el discurso oído es este. ¿Qué, hermanos? Teme a Dios, respétalo a Dios, y guarda, ¿qué? Sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ser humano? Amar a Dios. Tener respeto a Dios, en guardar sus mandamientos, porque esto es lo único que le puede salvar. Hay muchas religiones, y no quiero oír que los critico, pero muchas religiones enseñan que estos 10 mandamientos ya no los debe uno de guardar. Pero lo dicen, hermanos, no porque estos mandamientos sean malos, sino porque el día sábado es uno de los mandamientos muy difíciles para todo el ser humano de guardar. Pero, ¿dónde cabe en la mente del ser humano que esta ley ya no existe, que ya no tiene vigencia, que ya no se debe de obedecer? Si dice, hermanos, no matarás, ¿acaso si ya no la guardamos tenemos la libertad entonces de matar? No. No cometerás adulterio, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Y todos los mandamientos, hermanos, son y hacen al ser humano hermanos, como algo apartado del mal. Hacen del ser humano, hermanos, que el ser humano esté justificado delante de Dios, para poder Dios darle la promesa de vida eterna. Por eso, como dice aquí, el fin de todo el discurso, o todo lo que tú tienes que saber, aparte de muchas cosas que supiste aquí en esta vida, el fin de todo el discurso oído es: teme a Dios. Temer a Dios es guardarle respeto y guardar sus mandamientos. Eso va a ser el todo si queremos, hermanos, la salvación. Entonces, mis hermanos, bueno, esta era parte de la introducción. Entonces, vamos a ver esto, hermanos. Quiero decirle a todos mis hermanos que se van a reunir en este santuario. Este santuario es el comienzo, hermanos, hermanas. Este santuario quizás no es, hermanos, va a ser el indicado, porque nuestro Dios va a hacer crecer el número de iglesia en este lugar. Y quizás este lugar va a quedar muy pequeño y tendrán que buscar otro santuario más grande, hermanos. Porque Dios, hermanos, como dice allá por medio de su profeta Isaías, no seas escasa, extiéndete, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso va a tener que pasar. Pero hoy es un inicio, es un comienzo. Pero yo quiero decirle a todas mis hermanas y mis hermanos que se van a reunir en este lugar, para que la presencia de nuestro Dios esté en este lugar, tienen, hermanos, ustedes aquí, claro, nosotros por el otro lado donde estemos, tenemos, hermanos, que vivir en amor, hermanos. Amén. Por eso comenzaba diciéndoles que el Señor dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. No nos salgamos del amor de Cristo, hermanos. Porque Él mismo lo dice en el Evangelio de San Juan, verso 15. Dice, estad en mí y yo en vosotros. Porque sin mí
nada se puede hacer. Todo ser humano que quiera hacer y realizar proyectos en la vida tiene que tener como compañero a Jesucristo, porque sin Él sí se logran muchas cosas, hermanos, pero con Él se logran cosas maravillosas, cosas seguras. Entonces, mis hermanos, dice permanecer en mi amor, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer que esta iglesia, hermanos, pueda recibir a más gente. Que la gente que venga vea en la iglesia que verdaderamente están en el amor de Cristo, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque dice el Salmo 27, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Los predicadores que van a estar acá, si Jehová no está en este lugar, hermanos, en vano va a ser que estén los predicadores predicando. Pero para que Jehová esté acá en este lugar, se necesita estar, hermanos, en el amor de Cristo. Porque dice Él, sin mí, nada podéis hacer. Queremos que Cristo traiga más almas a este lugar y que algún día digan, hermanos, ya no cabemos, necesitamos comprar otro lugar. Permanezcamos en el amor de Cristo. Porque si no permanecemos en ese amor, hermanos, en vano va a ser que los predicadores estén de sábado en sábado predicando. Dice, en vano, si Jehová no está, en vano el guardia o el que vigila el lugar, en vano vela. Si Jehová no vela en este lugar, en vano vela la guardia también, hermanos. No hay manera de que esté un velador toda la noche cuidando acá. Pueden entrar a robar, pero si está Jehová y el guardia está allá, no pasa nada, hermanos. Entonces, eso es algo principal que se debe de mantener en este lugar, hermanos. Por eso me dirijo a mis hermanas que van a estar de sábado en sábado, mis hermanos. Ámense en el amor de Cristo, hermanos. El diablo es ventajoso. Dice el apóstol Pablo que nosotros que tenemos los mandamientos de Dios, conocemos las maquinaciones del enemigo. Y por ello no le debemos dar lugar al diablo. Dice, ni deis lugar al diablo y de vosotros huirá. Si no le damos lugar al diablo, de nosotros se va a ir. Pero como dice el apóstol Pedro, el diablo anda como un león rugiente alrededor, dice, viendo a quién devorar. Así lo afigura Dios, ¿verdad? Por medio de su palabra, de su espíritu, hermanos, en los labios del apóstol Pedro. Dice, Satanás anda como un león rugiente viendo a quién devorar, a quién hacer caer, a quién matar. Hermanos, pero si están en el amor de Cristo y le resisten, Él se va a alejar, hermanos. Me refiero, hermanos, que Satanás, hermanos, entra por nuestro sentido. Entra con malos pensamientos. Y quizás, hermanos, a algunos de ustedes los va a engañar diciéndoles, un ejemplo, el hermano habló mal de ti, hermano, el hermano habló mal de ti, la hermana habló mal de ti. Viene el enojo, ¿por qué me está hablando mal? O sea, el chisme, hermanos, es la arma eficaz del diablo. Pero dirán ustedes, sí, pero no es el diablo, es el hermano o la hermana. No, hermanos. Dice la palabra de Dios, acompáñenme a Efesios 6:12, por favor. Efesios capítulo 6 y el verso 12. Ya llegaron por ahí, hermanos, ¿la verdad? Tenemos lucha. Le doy lectura, hermanos, y dice así. Capítulo 6 y el verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Esa es la lucha, hermanos. Miren, dice el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Quiénes son carne y sangre? Nosotros. La lucha no es que yo me pelee contigo ni tú conmigo, porque somos carne y sangre. Dice, la lucha no es contra sangre y carne.
No malinterpretemos, es que el hermano habla mal de mí. Hermanos, dice, sino contra potestades en los aires. Todas estas potestades en los aires son los espíritus que no guardaron su dignidad, que dice el libro de Judas capítulo 1 y el verso 6, dice que no, los ángeles que Satanás se trajo cuando fue desechado del cielo, hermanos, se trajo la tercera parte de los ángeles. Esos ángeles, dicen, no guardaron su dignidad y están reservados en cadenas, en prisión de cadenas para el día del juicio. Todos esos espíritus son las potestades en los aires con las cuales combaten contra el ser humano. ¿Quién hace que el ser humano sea un homicida? ¿Quién hace que el ser humano ande en las drogas? ¿Quién hace, hermanos, que el ser humano ande definitivamente destruido en el mundo? Ni tú ni yo, sino los espíritus de error, hermanos. Los espíritus o los ángeles que no guardaron su dignidad. No llega a tu mente y a veces dices pensamientos, asumes cosas que no son y asumes que ya el fulano está hablando mal de ti y empieza a trabajar, esos espíritus empiezan a trabajar en nosotros, hermanos. Esa es la batalla, esa es la lucha con los cuales tenemos. Por eso, hermanos, yo les digo, permanezcamos en el amor de Cristo. No te creas si te dicen el hermano, no te quiere, te aborrece. Ve y habla con el hermano, hermana, mire, yo oí esto. No, hermano, gracias, hermano. Pero llevarnos, hermanos, ayudarnos y que las cosas que se oyen no nos vayan, hermanos, a desanimar y al rato digamos, pues, aquí no veo que hay amor. Dice el Señor Jesucristo, si tú supieras que tu hermano tiene algo contra ti, ven, habla con él. Y arreglen las cosas, porque eso es lo mejor. Pero no decir, ya oí, ya me voy. Porque, hermanos, eso no es vivir en el amor de Dios, en el amor de Cristo. Y es así como el diablo, hermanos, viene a la mente de todos nosotros a ponernos malos pensamientos. Y eso es lo que dice Pablo, la lucha la tenemos con los espíritus en los aires, contra las potestades. El Señor Jesucristo, hermanos, una vez estando en la tierra, hermanos, estaba un enfermo y lo libró. Y los demonios, esos espíritus de error, le dijeron, ¿a qué has venido? ¿A atormentarnos? Y el Señor les preguntó, ¿cómo te llamas? Y dice que le dijeron, me llamo Legión porque somos muchos. Hermanos, y eso precisamente son los que tienen atormentados a los seres humanos con las enfermedades, con, hermanos, los vicios, con el pecado. No porque el hermano o tu amigo te diga, vamos, hoy es viernes, sábado, te invito, vamos a tomarnos unas cervezas, vamos a comer, nos tomamos unas cervezas. No es él el que te está dando, ¿verdad?, ese vicio para que tú seas de ese vicio o droga, sino que ya hay un pensamiento malo, hermanos, de esos espíritus de error en la gente que no conoce a Dios y por ello siguen esa vida, hermanos. Y quien tiene enfermos a muchas veces, hermanos, es este enemigo de Dios. Acuérdense que cuando Dios le dijo a Satanás, y se has considerado a mi siervo Job, no hay otro hombre como él, varón justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le dice el diablo, porque le das todo, pero déjamelo en mis manos. Y se lo permitió Dios, dice nada más, perdónale, no le vayas a atentar contra su vida. ¿Y qué cosa hizo el diablo? Le trajo una sarna maligna de los pies hasta la cabeza. ¿Por qué? Porque él es el causante de las enfermedades. Entonces, mis hermanos, y no solamente de las enfermedades, sino de todo el pecado. Con ellos es nuestra lucha, a que no le demos lugar al diablo para que vaya a ser destrozos. El Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, el diablo ha pedido para moverlos como el trigo, pero yo he rogado a Dios que tu fe no falte. La oración se necesita mucho, mis hermanos, hermanas, que se haga mucha oración en casa, que se haga mucha oración pidiéndole a Dios que nos guarde del mal. Y así, hermanos, vamos a vivir en un templo que hoy permite Dios, hermanos, vamos a estar, ¿verdad?, sirviendo y adorando a Dios. Va a venir, hermanos, como les predicaba anoche,
va a venir tiempo cuando este mundo va de mal en peor. El amor que el Señor Jesucristo dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Ahorita la maldad ya está muy arriba, en un porcentaje, en un nivel muy alto, y va a aumentar. Y esto va a hacer que el ser humano, hermanos, se siga desconfiando entre sí mismo, y hermanos, el mundo vaya cada vez de mal en peor. Por eso el Señor tiene mucha razón en decirnos, estad en mi amor, permanecer en mi amor, porque el amor se va a resfriar con el paso de los años. Estamos viviendo tiempos ya muy difíciles, el mundo cada vez se va a empeorar más y más, hermanos. Entonces, como iglesia tenemos la guía, les invitamos, queridos invitados, hermanos, que sigan asistiendo a oír la palabra de Dios, para que aquí tengas la guía por dónde saber caminar, saber qué hacer y saber qué no hacer, hermanos. Entonces, ahora, mis hermanos, quiero llevarlos a Esdras, capítulo 4, si me acompañan. Solamente vamos a leer, creo, este libro y vamos a finalizar, hermanos. Pero vamos al libro de Esdras. ¿Dónde está Esdras, hermanos? Para que así nuestros hermanos... Atrás de Nehemías, dice el hermano. Pero si alguien no sabe dónde está Nehemías... En la Biblia. Vamos a buscar el libro de Esdras, hermanos. ¿Qué es ahí? ¿Ya están ahí, hermanos? Esdras capítulo 4. Aquí, hermanos, es cuando se empieza a edificar un templo, el segundo templo, porque el primero, hermanos, lo destruyeron los babilonios. Y, hermanos, vienen después de que el templo estaba destruido, viene el pensamiento en otros hombres de Dios y quieren nuevamente construir el templo. ¿Por qué vamos a ver esto? Porque este es un templo, hermanos, que se ha construido, ¿verdad? Se ha arreglado y se seguirá arreglando, hermanos. Un templo literal de material, hermanos, que será para aquí reunirse. Pero vamos a ver que también unos hombres quisieron construir el templo. Miren, en el capítulo 4, verso 1 dice: y oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, llegáronse a Zorobabel. Zorobabel era un gobernador, hermanos, que estaba al cargo de la construcción del templo. Dice: y los cabezas de los padres, y dijéronle: edificaremos con vosotros. O sea, le dijeron: queremos ayudarles, porque como vosotros o ustedes, dice, buscamos a vuestro Dios. Y a él sacrificaremos desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo subir aquí. Estos hombres, los enemigos, dice, que oyeron los enemigos, que edificaban templo, y estos enemigos se llegaron y le dijeron a Zorobabel: queremos ayudarles. ¿Qué les dice Zorobabel en el verso 3? Y díjole Zorobabel y Jesúa y los demás cabezas de los padres de Israel: no nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia.
¿Cómo les parece a ustedes que son enemigos de los que se van a reunir aquí? Y vienen y les dicen, nosotros queremos reunirnos con ustedes. Ya no de construir el templo, porque ya el templo ya está. Queremos reunirnos con ustedes. Pero ellos son enemigos. Y Zorobabel los conocía. El Señor Jesús dice, por sus frutos los conocerás. Entonces, hermanos, pero Zorobabel dice, pero nosotros no queremos construir con ustedes. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando alguien es tu enemigo, es tu enemigo. Los enemigos de nosotros no son las gentes, sino los enemigos de nosotros son los espíritus del diablo, sus ángeles que se traban. Esos espíritus que no guardaron su dignidad están en las gentes. Y en aquel tiempo Israel estaban en estas gentes. Los malos enemigos, sus pensamientos eran negativos. Pensaban que iban a hacer construcción, pero los iban a dañar. De manera, hermanos, que si aquí, no por alguien que venga de afuera, porque alguien que venga de afuera va a ser nuestro Dios quien lo va a cambiar. Pero cuando estén acá y los enemigos que son los espíritus de error empiecen a manifestarse en los congregantes, no hay que aceptar esos malos pensamientos. En el caso de mis hermanos que se reúnen acá, que no tengan malos pensamientos. Que le diga como Zorobabel, no pienso sacrificar a Dios contigo. O sea que si el diablo te tiene acostumbrado de que allá tomas afuera, pero eres de la iglesia, mejor deja aquellas cosas y dedícate a servir a Dios en una forma sana. Pero no invites a aquel enemigo que de allá afuera te hace ser otra persona y vengas acá a servir a Dios. Porque ahí sí yo te digo, dile no quiero sacrificar o no quiero servir a Dios contigo. Ese es el ejemplo, esa es la enseñanza en esta lectura, hermanos. Que la iglesia no ande allá afuera haciendo otras cosas que no le manda el Señor. Porque es haciendo otras cosas serán aquellos los espíritus de error, los enemigos, que vengan a estar juntamente acá, a adorar juntamente contigo. Es decir, en otras palabras, que tengas vicios y que estés acá como por delante de la iglesia. Que quizás andas con una mujer y tienes tu esposa y andas aquí en la iglesia. Esos malos espíritus que están en ti quieren construir, quieren adorar contigo. Diles como Zorobabel, no los queremos. No sacrificaremos o no edificaremos con ustedes. Lo haremos solos. No nos conviene. ¿Sí me explico, hermanos? Amén. Entonces, mis hermanos, y así es como, hermanos, vamos a hacer que esta iglesia fructifique, que esta iglesia tenga verdaderamente adoradores, como dijo el Señor, en espíritu y en verdad. Hermanos, es temprano todavía, ¿verdad? Y vamos a poner un poquito más, hermanos. Entonces, ya leíamos, ¿verdad? Hasta el verso 3. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Y dice el verso, voy a releer el verso 3. Y díjole Zorobabel y Jesúa y los demás cabezas de los padres de Israel, no nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos ha mandado el rey Ciro de Persia. Porque el rey Ciro de Persia, hermanos, les dio todo en sus manos, madera, todo. Vayan y edifiquen el templo, ¿verdad? Casa a su Dios. Y por eso dice, como nos mandó el rey Ciro de Persia. Porque era un rey de allá de Persia, hermanos. Entonces, dice, hermanos, enseguida, allá en el Salmo capítulo 20, primera de Corintios, hermanos, capítulo 3, verso 16 al 17. Primera de Corintios, vuelvo a repetir, capítulo 3.
Capítulo 3 ya, hermanos. Y el verso 16 y 17 dice así, hermanos: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esta escritura, hermanos, está, ¿verdad?, en el idioma del español, castellano. Dice: no sabéis que sois, o en otras palabras, no sabes que tú, dice, no sabes que eres templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes, dice el apóstol Pablo. Hermanos, ¿sabían, hermanas invitadas, hermanos que han oído la palabra de Dios? Somos templo del Dios vivo. Nosotros mismos somos un templo. Y Pablo nos recuerda, dice: ¿no sabéis que sois templos del Espíritu de Dios? Tu cuerpo es el templo de Dios. ¿Se acuerdan que en la lectura que leímos de Primera de Reyes 8 decía, dice Salomón, es verdad, dice que vas a habitar en una casa, dice, siendo tú el Dios que eres, ¿verdad? No tienes límite, eres un Dios grande, tú vas a morar en una casa de material. Es verdad que tú has de morar, dice, porque Dios dice: el cielo es mi solio, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? Si Dios es espíritu y Él, hermanos, llena toda la tierra, ¿cómo es posible que Él? Sí, hermanos, Él puede estar acá porque Él es omnipresente, omnisciente porque conoce todas las cosas, y omnipresente porque está en todos los lugares a la misma vez. Pero dice nuestro Dios: el cielo es mi solio y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? La casa que Dios pide es tu propio cuerpo. Tu propio cuerpo es el templo de Dios. Ahora díganme una cosa: ¿no es, hermanos, verdad que para que Dios viva en nuestra vida, en nuestro cuerpo, debemos de erradicar toda inmundicia, todo pecado, toda maldad? Porque Dios no es compatible con el pecado y la maldad. Y claro que no somos perfectos, pero Dios sabe, hermanos, que cuando nosotros tratamos, de alguna manera Él se manifiesta en nosotros. Cuando luchamos por guardar sus mandamientos y llevar una vida sana, Él se manifiesta en nosotros y está en nuestra vida. Pero por eso Dios quiere que tú te limpies de toda inmundicia de carne y de espíritu. Lo dice el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, dice: limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu. Es decir, si estás acostumbrada a tomar, deja esas cosas. Si estás acostumbrado a las drogas, deja esas cosas. Si estás acostumbrado a que tienes tu esposo y andas con alguien, o tienes tu esposa, deja todas esas cosas. Limpia tu cuerpo para que Dios se manifieste en tu vida. ¿Te imaginas cómo se manifestará Dios si Dios está contigo? ¿Cómo será tu vida? Tu vida será maravillosa, hermanos. Pero ¿por qué muchas veces en los seres humanos la vida es un desastre? ¿Por qué hay tantos divorcios? Porque todas esas cosas no se dejan, hermanos. Porque hay tantas muertes, porque no se dejan todas esas cosas, esas costumbres, porque Dios no está en la vida de todas aquellas personas. Entonces, mis hermanos, dice el apóstol Pablo que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Dice en el verso 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, ¿qué hará Dios? Dios destruirá al altar. Porque el templo de Dios, el cual sois, ¿quiénes? El cual son ustedes, santo es. Hermano, entonces, si yo, hermanos, como miembro de la iglesia, pues me gustó siempre tener dos matrimonios. Y así me mantuve en la iglesia. Yo destruí este cuerpo. Y aunque Dios no me destruya en este tiempo, en esta vida, pero definitivamente cuando yo muera,
quedaré destituido de la gloria de Dios, quedaré destituido de vivir con Cristo 1000 años, quedaré destituido de vivir por toda la eternidad. Y Dios va a destruir mi cuerpo en el lago de fuego, como dice. Al final el juicio será que muchos les dirá: venid benditos de mi Padre, y dará el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Y a los que no hicieron su voluntad les dirá: apartados de mí al fuego eterno, para el diablo y sus ángeles. Es como va a destruir Dios este cuerpo, hermanos, ¿verdad? Como dice, Dios destruirá al altar. Entonces, mis hermanos, es bonita la doctrina de la Iglesia de Dios israelita. Es quizás la doctrina, hermanos, que mucha gente dice, como dijeron aquellos hombres cuando estaban oyendo la palabra de Cristo. Se empezaron a ir unos, y el apóstol Pedro dice: Señor, se nos están yendo. ¿Por qué? Porque esos hombres dijeron: dura es esta palabra que hemos oído, ¿quién la puede llevar? ¿Qué cosa les hablaba el Señor? Que se retiraran del pecado, que cambiaran su vida, pero ellos no querían. Ellos querían seguir viviendo y dándole lugar a la carne, por eso se fueron. Y les dijo el Señor, ¿verdad? Pero se van. Y le dice el Señor a Pedro: ¿tú también te quieres ir? Hay dos caminos. Uno ancho, dice, por el cual es espacioso, y muchos van por él, porque ahí están toda la vida y la gloria de este mundo. Pero dice, hay uno angosto, pero muy pocos caminan por él, porque en ese angosto está la ley de Dios. En ese angosto, hermanos, están todos los estatutos, que son todos los demás mandamientos, aparte de los 10, que te hacen ser una persona bien delante de Dios. Hermanos, y tú decides cuál camino vas a elegir. Al final de la vida habrás elegido uno o habrás elegido el otro, y con el conocimiento sabrás, ¿verdad? Entonces, hermanos, es bien bonito cuando nos vamos de esta vida, nos vamos bien, confiados, satisfechos, de decir: luché hasta el último día, ¿verdad? Guardando los mandamientos de Dios, viviendo una vida bien delante de Dios, siguiendo la doctrina del Hijo de Dios. Cerrarás tus ojos con mucha confianza, con mucha alegría, aunque habrá tristeza por los familiares, porque no es fácil ver a un ser humano que se muere, se retira, pero tú tendrás la salvación de decir, como dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla de la fe, he guardado la fe, he terminado mi carrera. Por lo demás, me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman y esperan su venida. Hermanos, y como dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 17 de San Juan: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Él vino y fue encomendado venir a hacer un trabajo, y acabó, dio su vida en la cruz por todo ser humano. Así vino a obedecer ese mandato de Dios para salvar a todo el mundo, y le dijo: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces también tú y yo podamos decir al final de nuestro día: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y si cierras algún día tus ojos, los cerrarás con la esperanza que tuvo Job. Yo sé que mi Salvador, que mi Redentor vive, y después de deshecha esté mi carne, dice, mis ojos lo verán. Y así sea, hermanos. Amén. Hermanos, pues quisiera continuar más, pero quisiera también que después de la predicación haya algunos presentes para que se gocen. Y hasta aquí el mensaje de Dios, que Dios lo bendiga. Así para que pues lo poquito que se ha hablado quede bien grabado. No voy a hacer mucho, decir, pues ya no me acuerdo. Que Dios le bendiga a todos. El mensaje de Dios lo bendiga en su corazón, que es su mente. Pasa a vosotros, hermanos.